Hola a todos y bienvenidos en esta ocasión a la casa más antigua de la ciudad, en torno al siglo XV, en este zaguán tan lleno de historia y de encanto, donde en algún momento vivió la familia de Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, este héroe de la Reconquista que trabajó codo con los reyes católicos y que tantas hazañas desempeñó en Granada. Bueno, pues en esta casa donde él y su familia vivieron hace tantos siglos, viven hoy más fuertes, más poderosas que nunca y respirando con un hálito propio las obras del pintor Manuel López Villaseñor. Un pintor local que ha servido de referencia para muchísimos artistas contemporáneos españoles e internacionales y cuya obra está aquí para deleite de todos los ciudadrealeños gracias a un convenio que firmó con el ayuntamiento. El entonces alcalde, Lorenzo Selas, logró que este gran artista al que tanto admiraba y también su gran amigo Manolo cediese su obra para disfrute, como decimos, de todos los ciudadanos. Lo que tenemos aquí es una muestra generosa, una donación de Manuel López Villaseñor que solo puso como requisito que este centro no fuese un mero almacén donde sus cuadros, sus obras se fuesen acumulando bajo capas de polvo, sino que quería que este centro, este Museo Municipal López Villaseñor, fuese un espacio dinámico, vivo, activo, un centro para charlas, conferencias, cursos, conciertos. Y eso fue precisamente lo que consiguió. A mi espalda tenemos un recorrido maravilloso, un homenaje a todas y cada una de las obras que están aquí expuestas en el museo. Y se trata de un homenaje de los alumnos de la extensión del 32º curso de pintura Manuel López Villaseñor. Por tanto, apoyando a estos nuevos artistas, era algo que Villaseñor perseguía y quería en su museo. Por otro lado, el premio López Villaseñor es un premio con un prestigio internacional y también a estos genios del arte es a quien llama Manuel López Villaseñor. Aquí lo tenemos en este cuadro a nuestra espalda y parece recordarnos cuál fue su anhelo. Siempre albergué reunir bajo un mismo techo gran parte de mi obra, o al menos lo más representativo de los diferentes periodos en que pueda dividirse mi pintura. Pues así es, desde el año 1990 en este museo podemos visitar toda la obra de las distintas etapas de Manuel López Villaseñor, toda la obra que está aquí en este museo. Hay parte de la obra que podemos ver en el Museo de la Merced y gran parte de su obra que está en la Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas, además de aquella que vendió y está esparcida internacionalmente, principalmente en Estados Unidos y Alemania. Lo que vamos a visitar hoy aquí, sin embargo, es una exposición muy especial, una exposición que se ha organizado con motivo del centenario de su nacimiento y tendremos la oportunidad de conocer toda la trayectoria vital y artística de Manuel López Villaseñor. ¿Nos acompañan?
Manuel López Villaseñor y López Cano nace en Ciudad Real un 28 de junio de 1924. Por eso en este 2024 celebramos el centenario de su nacimiento, estos 100 años en los que este pintor, este artista local con tanta personalidad y un estilo tan propio, vive entre las paredes de este museo, porque sus obras, como decimos, siguen respirando, siguen palpitando cada vez que cualquier visitante, presencialmente o ahora a través de las pantallas, las conoce. Conocer la obra de Manuel López Villaseñor y conocer su vida van de la mano, porque hay que reflexionar sobre su infancia para entender muchas de las cosas, las emociones, los sentimientos que nos transmite a través de sus cuadros. Tenemos también aquí, a mi espalda, el busto del magnífico escultor López Zarza, donde nos presenta a un López Villaseñor ya en su madurez, con esa rotundidad física. Estamos hablando de un hombre que tiene una erudición, una cultura musical, literaria, pictórica, artística impresionante, pero que vivió una infancia especialmente difícil. Y vamos a relatar el primer hecho de la infancia que le marcaría para siempre. Vamos a recorrer las palabras de Antonio Zarco, que en su maravilloso libro sobre López Villaseñor nos relata así el llamado accidente que marcaría su vida. Cuando el niño Manuel Villaseñor solo tiene 13 meses, estando en brazos de su madre, hace un gesto brusco, inesperado y rápido. Probablemente tiende sus manos y tras ellas todo su cuerpo hacia algún objeto distante. La madre pierde el dominio sobre el pequeño cuerpo y aunque el niño no llega a caer al suelo, sufre una luxación en una zona de la columna que le dejará limitado, en cierto modo, para siempre. A él, a López Villaseñor, esta limitación no le afecta más que en lo estrictamente físico. Ni su psique, ni sus futuras convicciones éticas, humanas, ni mucho menos las estéticas, quedarán dañadas o tocadas por el accidente. Pero es cierto que físicamente, desde que tiene 13 meses, apenas un año de vida, López Villaseñor va a tener un problema físico evidente que le va a obligar a vivir una infancia muy distinta a la del resto de niños de su barrio, de su calle, de su zona. Los juegos en las calles o en los patios de otros niños, las carreras, los saltos, no pueden ser vividos por el niño Manuel López Villaseñor como por el resto. Por eso va a cambiar estos patios de juegos por pabellones de hospitales, donde en numerosas ocasiones será ingresado. A lo largo de su infancia, sus padres, cuando sus medios económicos se lo permitían, llevaban al pequeño Manuel López Villaseñor a Madrid, al menos una vez al año, para ingresarle, internarle en distintos hospitales o sanatorios y procurar que fuese evolucionando lo mejor posible dentro de sus limitaciones. Uno de ellos el Hospital de San Carlos, actual Centro Cultural Reina Sofía. Y él todavía guarda estos recuerdos de la infancia que no tendría que haber vivido un niño de su edad. Pasar ante este edificio hoy aún me da escalofríos, diría Manuel López Villaseñor, ya adulto. Yo estuve internado en él varias veces y aquello era casi una preparación para matarte. Era un hospital poco menos que medieval, ya se pueden imaginar a un niño de 7 u 8 años cubierto con una sábana y llevado al hemiciclo donde Marañón explicaba. Por tanto, casi como sujeto de investigación, es un niño que va a transcurrir los primeros años de su vida refugiado en casa, en muchas ocasiones con este problema de movilidad, y también ingresado en sanatorios, rodeado de adultos y con un único consuelo, que es pintar, dibujar. Esto del dibujo y del talento para la pintura de López Villaseñor es algo también muy curioso. A los 12 años aproximadamente en España hay algo que da la vuelta a la vida cotidiana de todo el mundo y es que comienza la guerra civil. Por tanto, es un niño que va a vivir sus primeros años de infancia entre dolor físico, sanatorios o ingresos, y con 12 años estalla la guerra en España. ¿Cómo no va a marcar la trayectoria pictórica, la forma de pintar de López Villaseñor estas vivencias de infancia? Eso sí, él decía que en estos primeros años él dibujaba, pintaba. Dibujaba, nos dice, en cualquier papel que caía en mis manos,
papeles de estraza de la cocina, cartones de cajas rotas, lo que fuera con tal de dibujar. Tal es la pasión que siente este niño de Ciudad Real por el dibujo. Además, resulta bastante curioso porque no hay en su familia ningún antecedente de artistas. Su padre, de hecho, inicialmente estaba un poco en contra de toda esta fiebre por dibujar de su hijo. Él lo que quería es que su hijo se convirtiese en un hombre de provecho, que a principios de siglo era una expresión que no tenía mucho que ver con aquello de ser artista o dibujante. Pero es verdad que el niño dibujaba y tenía, nos dice ya de adulto, dentro de sus memorias y sus recuerdos, un referente, un vecino con un curioso oficio. Vamos a escuchar las palabras de López Villaseñor. Recuerdo, nos dice con mucha precisión, que en el piso de arriba vivía un encuadernador, Ramón Sánchez, artesano magnífico, fenomenal y de esos oficios que desgraciadamente ya se van perdiendo. Yo subía a su taller de niño, que para mí ya tenía algo de misterioso, de mágico. Me pasaba allí las horas muertas. Era un magnífico artesano. Yo le veía trazar y cortar. Hacía unas curvas perfectas. Eran un orgullo para él. Todo esto debió influir en mi amor a la materia y al buen oficio que siempre han sido tan importantes para mí, la realización de la obra perfecta. Pues quizás basándose en este encuadernador vecino suyo al que él tanto admiraba, quizás en el oficio de su padre, que era sastre, y por tanto algo de dibujo, trazo y artesanía estaba implícito en aquel oficio, el niño Manuel López Villaseñor crece dibujando. Hasta que cuando tiene en torno a 11 años, incluso se presenta, parece ser que a escondidas de su padre, a un premio que la Asociación de la Prensa Manchega ha convocado para jóvenes artistas. Parece ser que el propio jurado duda de la autoría de los dibujos que ese niño presenta y Villaseñor vuelve a casa llorando porque no han querido admitir su trabajo, pensando que un niño tan pequeño no puede dibujar así. Él mismo cuenta en alguna entrevista que su padre lo coge de la mano, lo vuelve a llevar a la sede de la Asociación de la Prensa, sienta al niño con un papel y un lápiz y les dice a los que están ahí presentes: abran esa ventana y mírenle dibujar. Es en este momento cuando todos aprecian este talento de un niño tan pequeño y cuando su padre se reconcilia definitivamente con esta afición artística que ya siempre va a apoyar. Así transcurre la infancia de Manuel López Villaseñor, pero vamos a conocerle ahora viendo sus cuadros en su juventud. Bueno, ya tenemos al padre de Manuel López Villaseñor convencido de que su hijo tiene un talento especial para dibujar, para pintar, y apenas es un niño. Por eso cuando comienza sus años de adolescente, una vez pasada la guerra, López Villaseñor empieza a estudiar en la Escuela de Artes de Ciudad Real y más tarde acude a San Fernando, a Madrid. Vamos a fijarnos y a reflexionar sobre lo que López Villaseñor dice de ese encuentro con la capital española. Yo venía de un pueblo. Madrid fue para mí el encuentro con lo esperado toda mi vida hasta aquel momento, el Prado. Curiosamente, creo que no fui consciente de lo que tenía delante, aunque me gustaron mucho. Era tener por fin delante a los ídolos soñados, pero yo solo veía la epidermis. Yo era, en ese caso, un irresponsable. Bueno, es fácil tildarse a uno mismo de irresponsable con la madurez y la experiencia de los años, pero realmente López Villaseñor era un muchacho joven que venía de una familia sin, como decimos, ninguna experiencia artística y que se planta en Madrid, en el Museo del Prado, con los profesores de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Por eso, para él, todo esto, de alguna forma, le supera. Pero continúa avanzando y continúa destacando. Tanto es así que llega un momento en el que obtiene un premio ansiado por muchos artistas jóvenes, pero alcanzado, apenas acariciado por muy pocos, que es el famoso Premio de Roma o la Pensión de Roma, que otorgaba la Diputación. Consistía en una estancia de 4 años para ir a estudiar precisamente a Roma, para aprender de los clásicos italianos.
El amor y la influencia de los clásicos de López Villaseñor siempre ha sido de alguna forma ensalzada por el propio artista. Nos decía alguien que tuvo su momento de auge, dijo hace años, no hay que repetir, hay que volver a inventar la pintura, como en las cuevas. Bueno, yo creo que no, decía López Villaseñor. Lo que hay que hacer es inventar la pintura a partir de lo válido hecho hasta hoy. ¿Vamos a inventar la pintura como si Vermeer, Rembrandt, Goya, Picasso, Cézanne, Velázquez y tantos otros no hubieran existido? Hay que apoyarse en ellos y hay que apoyarse en ellos para hacer otra cosa distinta, pero sin olvidarlos. Las mayores innovaciones en la historia se han hecho apoyándose en algo muy concreto. Que me diga alguien si algo ha surgido de la nada absoluta. Y esto es precisamente lo que vemos en estos primeros cuadros en Italia, donde López Villaseñor está casi como en un ejercicio de estudiante, repitiendo, rememorando, revisitando a los clásicos. Este cuadro que tenemos aquí se trata de la escena bíblica de Susana y los viejos, pintada en muchísimas ocasiones por grandes artistas. De hecho, este modelo que el joven López Villaseñor hace en Italia recuerda mucho a la obra de Rubens sobre este tema bíblico. Pues bien, aquí podemos ver cómo López Villaseñor inicialmente tiene una maestría absoluta para el dibujo, para el trazo, un conocimiento impresionante a pesar de su juventud de la anatomía humana. No vamos a olvidar que esta pensión de Roma, este premio de Roma, se concede a artistas menores de 30 años que tienen que presentarse a una dura oposición para obtenerlo, con muchísima competencia. Tiene 23 años Manuel López Villaseñor cuando lo gana. Y aquí vemos, como decimos, este estudio anatómico perfecto de los pliegues, de los tejidos, esta composición clásica, este uso del color. Para todos aquellos que conocemos las obras de López Villaseñor de madurez, nos resulta difícil encontrar aquí los rasgos que después definirán a su pintura. Pero es cierto que la época de Italia para él fue importantísima en toda su trayectoria. Él mismo dice: mi gran trayazo es Italia, Giotto, Gaddi, el grandísimo Masaccio, que es como una isla o una llamarada cortísima. Rotos mis esquemas anteriores, en Italia descubrí a Piero della Francesca. Piero me enseñó algo que no había valorado hasta entonces, la ordenación del espacio con rigor y poesía. Y es que en esta época italiana, Manuel López Villaseñor se va a rodear de grandes artistas, grandes inspiraciones y va a tener como amistades algunas de las personas más cultas del momento. Este es el caso, en el cuadro que tenemos a continuación, de su gran amigo Domenico Paoli. Domenico Paoli es crítico musical y con él disfruta de otra de las grandes pasiones de un señor tan culto y erudito como Manuel López Villaseñor. Además de la pintura, además de la literatura, la música. Iba a Viena, a Salzburgo de forma bastante habitual porque se deleitaba con la música clásica y en este caso Domenico Paoli, uno de sus grandes amigos críticos musicales con los que tenía estas conversaciones ya de joven. Es interesante que veamos ya que en esta época italiana comienza con el retrato de su amigo a perfilar algunos de los rasgos que hoy en día identificamos como típicos de Villaseñor. Esa especie de geometrización de la figura, los hombros caídos en línea recta, los brazos de un solo trazo. Y ya comenzamos a ver un estudio anatómico menos profundo y menos real para comenzar a ver un estilo en Villaseñor mucho más propio, absolutamente inconfundible. Vamos a conocer cómo va evolucionando a lo largo de otras etapas de su vida y vamos a ir viendo cómo poco a poco nuevos elementos se van incorporando al estilo Villaseñor.
A lo largo de este recorrido vamos a descubrir que hay 1000 Villaseñor en uno. Si vemos cómo es capaz de hacer un estudio anatómico perfecto y una pintura al estilo clásico, también vemos cómo tiene una explosión de color en su paleta en cuadros como los que estamos contemplando ahora, todavía de su etapa italiana, y en ocasiones ya vislumbrando aquellos que muchos identificaban como cubismo, surrealismo anticipado. Es cierto que en esto de los ismos, López Villaseñor no estaba muy cómodo. Él reconocía siempre esa influencia italiana y de los artistas clásicos y sobre todo del famoso Piero della Francesca. Él mismo decía: Piero en mí fue demasiado evidente a veces, me costó iberizarme de nuevo al volver a España. Pero esto de los ismos, como decimos, ha sido siempre muy rechazado por López Villaseñor. Los ismos, nos decía, son etiquetas que te colocan críticos e historiadores para encasillarte. Son necesarios solo para entendernos y nada más. Es cierto que López Villaseñor tiene un estilo muy propio que aquí ya vamos adivinando. Pero aún tenemos, como vemos, explosión de color en esta imagen bucólica casi de un paseo en barca por el Parque del Retiro, que tenemos en este cuadro lleno de colores vibrantes, amarillos, cobaltos, turquesas. Qué poco reconocemos la paleta del Villaseñor maduro en estas obras de juventud. Luego veremos por qué hay motivos personales, vivenciales, para que su paleta se vaya reduciendo. Todo en Villaseñor es producto de su vida. Él mismo reflexionaría sobre el hecho de que sus cuadros son sus hijos y que un pintor pinta lo que vive, por tanto no puede desligarse demasiado de las experiencias vitales. Son, como decimos, obras de juventud. También el cuadro que tenemos a su lado, en el que se nos muestra al maravilloso Narciso, viendo por primera vez su reflejo en el agua y cayendo perdidamente enamorado. Esta sería su perdición, esta reflexión sobre su belleza. Este Narciso que nos está pintando López Villaseñor en esta primera etapa creativa también tiene mucho de arquitectónico, y es que poco a poco vamos a ver cómo la pintura de López Villaseñor y la arquitectura, el peso de la materia y de la forma van a fusionarse de una forma muy especial. En los siguientes cuadros que veremos a continuación reconocemos este inicio casi de la pintura arquitectónica para evolucionar luego a la pintura matérica. Vamos a conocer a otro Villaseñor. Después de la experiencia de Italia y cuando vuelve a España en los años 50 y 60, López Villaseñor comienza ya a perfilar un estilo propio. Un estilo que él mismo nos ha dicho que le costó encontrar porque le costó volver a iberizarse, recuperar esta esencia de una pintura esencialmente española y no tan influida por su estancia en Italia. Pero todos somos producto de lo que hemos ido viviendo y también López Villaseñor lo es. Sus paisajes, como este impresionante paisaje vista de la ciudad de Toledo, comienzan a tener un peso y una rotundidad importante, que se consigue gracias a que los pinta desde una perspectiva casi arquitectónica, con un peso de cada una de sus formas, siempre geométricas, rectangulares, que le dan, si cabe, a la gran ciudad de Toledo un aspecto muchísimo más monumental. Y ya está, como vemos, Villaseñor reduciendo su paleta de colores, ya está experimentando con la forma, con la fuerza de la pintura, con la rotundidad, algo que le va a llevar de una forma casi instintiva a una siguiente etapa de tremenda experimentación y de reflexión sobre la forma y el poder de la materia. Es lo que llamamos pintura matérica, esta pintura en la que ya no tenemos lienzo y óleo, sino que lo que tenemos es polvo de mármol, arena,
distintos colores, distinto material que casi nos hace contemplar cuadros en relieve, a medio camino entre la escultura, la construcción y la pintura. Aquí tenemos a López Villaseñor con todos estos cuadros de pura experimentación matérica, en un momento de su vida muy importante, donde además va a comenzar una nueva etapa que en esta exposición no podemos ver de forma directa, pero que podemos ir atisbando a través de estos cuadros de la etapa matérica, de esta pintura llena de texturas. Casi parece que podemos tocar la aspereza del cuadro de la obra final, la arena, la cal, todo el material del polvo de mármol. Y casi en este momento podemos entender la necesidad que tiene López Villaseñor de evolucionar hacia algo nuevo. Y ese algo nuevo es su grandísimamente conocida pintura mural. Él mismo nos dice que para él este uso de la arena o el polvo de mármol está suponiendo una transición. En este momento, nos dice el escritor Antonio Zarco, los cuadros de Villaseñor, sus cuadros de Caballete, están pidiendo a gritos el muro, su contundencia física, su rotundidad, su amplitud. Este es precisamente el momento en el que comienza su pintura mural. Esta pintura mural tiene algunos exponentes muy conocidos por todos los ciudadrealeños y otros no tanto. Lo primero, como curiosidad, es que a López Villaseñor le encargarán la decoración interior del transatlántico Cabo San Roque a través de su pintura mural. Otro ejemplo, mejor dicho, de esta pintura, de este muralismo de López Villaseñor, vamos a encontrarlo en otra ubicación, que es la Diputación de Zaragoza. Y el que sí tenemos más cerca, el que se puede visitar y es un auténtico deleite, es conocer el poder de los murales de López Villaseñor que están decorando el Salón de Plenos de la Diputación de Ciudad Real. Además, pintando al fresco en un momento en el que en España nadie lo está haciendo. En este momento, con esta pintura mural, termina este primer recorrido por la etapa inicial de López Villaseñor, por esa infancia cargada de dibujos desde su enfermedad, por esos primeros años en Madrid deleitándose con el Museo del Prado, por esa pintura de su etapa italiana tan cercana a los clásicos y experimentando con la forma y el color. Después el comienzo de esa iberización de su obra con esta pintura monumental, rotunda, geométrica. Y luego esta pintura matérica tan rica en matices que nos da paso a los murales de López Villaseñor. Llevamos un tercio de su trayectoria artística y ya hemos visto, como decimos, a muchos pintores en uno solo. Y este es uno de los rasgos más destacables de nuestro pintor. Este ha sido nuestro recorrido por la primera de las 3 salas que componen esta exposición del centenario de Manuel López Villaseñor. Hemos conocido un tercio de su trayectoria artística, por eso nos quedan todavía 2 salas más que continuaremos visitando en sucesivos programas. Seguiremos conociendo y descubriendo a este pintor que engloba tantos pintores, Manuel López Villaseñor. Continuemos.